Bueno, hola a toda la mente curiosa que nos escucha hoy. Vamos a iniciar esta inversión profunda con algo que honestamente es verdaderamente alucinante. Ujú. Hoy vamos a desempacar el primer capítulo de un texto central para la ciencia, Principios de Bioquímica. Y bueno, la misión de esta exploración no es simplemente leer datos o memorizar conceptos. Claro, no queremos aburrir a nadie con jerga académica. Exacto. Queremos desmitificar la bioquímica, extraer esas, digamos, pepitas de oro sobre cómo moléculas completamente sin vida logran organizarse para crear células vivas y dinámicas. Y es que lo fascinante aquí es cómo conectamos esos pequeños detalles moleculares con el panorama general de la biología. Para quienes desean aprender rápido sin sentirse abrumados, este es el enfoque perfecto. Bien, vamos a desempacar esto, porque el viaje empieza con un momento histórico que, bueno, que lo cambió todo. Nos vamos a 1828. Un año crucial. Totalmente. Imagina esto para quienes nos sintonizan. Un químico llamado Friedrich Wöhler calienta cianato de amonio, que es un compuesto 100% inorgánico, y de la nada obtiene urea, un compuesto orgánico. Lo fascinante aquí es el terremoto filosófico que esto causó. O sea, antes de Wheeler, la comunidad científica creía ciegamente en el vitalismo. El vitalismo, esta idea de que la vida requería una fuerza mágica especial, ¿no? Ujú, exactamente. Creían que las moléculas de los seres vivos tenían una chispa mística irreproducible en un laboratorio. Pero Wheeler demostró que la materia orgánica e inorgánica no están divididas por una barrera invisible. O sea, la vida obedece a las mismas leyes químicas y físicas que el resto del universo. Precisamente. Y ese fue el nacimiento del enfoque mecanicista. Fue decir, oye, la maquinaria de la vida se puede desarmar, estudiar y entender. Y luego, unas décadas después, en 1897, llega Edward Buchner y lleva esto al siguiente nivel. Ajá, con la fermentación. ¿Sí? Buchner logra fermentar glucosa usando extractos de levadura. Pero fíjate en esto, sin células vivas, 0 células intactas. Demostró que no necesitabas a la célula viva para hacer las reacciones, solo necesitabas sus herramientas. Y esas herramientas son las enzimas, que luego Emil Fischer propuso explicar con su famosa teoría de la cerradura en la llave. Que si conectamos esto con el panorama general de la bioquímica moderna, es el principio rector. Casi todas las reacciones que mantienen la vida están catalizadas por estas enzimas, que actúan como cerraduras esperando a su molécula específica, que sería la llave. Es una precisión física real, no solo un concepto. Y aquí es donde se pone realmente interesante para nuestra audiencia. Ujú. Si miramos toda esta complejidad de las biomoléculas, más del 97% del peso de los organismos está hecho de solo 6 elementos. Los 6 grandes. Los 6 grandes, sí. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHNPS. Todo ese alfabeto tan limitado crea la inmensidad de la vida. Si conectamos esto con el vocabulario de la vida, vemos cómo la célula aprovecha la versatilidad de estos elementos, sobre todo el carbono, para construir 4 grandes tipos de macromoléculas. Las famosas macromoléculas. Empecemos con las proteínas. Las proteínas son las máquinas. Están hechas de una combinación de apenas 20 aminoácidos distintos. Pero el secreto, o sea, la verdadera magia, es que su forma tridimensional dicta exactamente su función. Como el ejemplo específico que mencionan los textos sobre la lisosima. Claro, la enzima de la clara de huevo. Esa misma. Si ves la estructura de la lisosima, tiene una hendidura física literal, un surco donde atrapa físicamente a su sustrato, que es un carbohidrato de una bacteria, y lo deforma hasta romperlo. Es una maravilla nanométrica. Y ya que mencionas carbohidratos o polisacáridos, a veces pensamos que solo sirven para darnos energía, pero son estructuras formidables. Como la celulosa, que es el biopolímero más abundante en la Tierra. Pensemos que la celulosa forma los troncos de los árboles enteros y está hecha puramente de azúcares entrelazados. Es increíble. Es resistencia de materiales a nivel biológico. Y claro, para saber cómo construir todo esto necesitamos las instrucciones, los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN. Exacto. Desde que Oswald Avery descubrió en 1944 que el ADN era el material genético, entendimos dónde está el manual. Pero hay otro nucleótido del que tenemos que hablar, que no guarda información, sino energía, el ATP.
El adenosíntrifosfato, la famosa moneda de energía. Ujú. Y lo que importa del ATP son sus enlaces fosfoanhídrido. Tienen tanta repulsión eléctrica empaquetada ahí que funcionan como un resorte mecánico comprimido. Tienen una energía potencial inmensa. Y para que toda esta energía y estas reacciones no se diluyan en el agua y se pierdan, necesitamos una frontera, los lípidos y las membranas celulares. Las paredes de la casa, digamos. Los lípidos tienen una naturaleza dual fascinante. Tienen una cabeza hidrofílica, que ama el agua, y una cola hidrofóbica, que le teme al agua. Y al esconderse del agua, automáticamente forman estas barreras impermeables y flexibles que protejan a las células. Se autoorganizan. Literalmente, el universo empujándolos a organizarse para maximizar la entropía del agua a su alrededor. Lo que me lleva a mi frase de siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, Porque estamos hablando de energía, de construir orden. Casi toda esta energía celular proviene originalmente del Sol, a través de la fotosíntesis. Pero, ¿cómo desafía la célula a las leyes del caos? aquí entra la termodinámica y un concepto clave, la energía libre de Gibbs. J. Wheeler Gibbs, por allá en 1878, nos dio una fórmula para entender esto sin tanta jerga pesada. A ver, expliquémoslo de forma sencilla para quienes nos escuchan. La espontaneidad de una reacción, es decir, si va a ocurrir por sí sola, depende de dos cosas: del calor, que llamamos entalpía, y del desorden, que es la entropía. Si al final del proceso se libera energía libre, la reacción es espontánea. O sea, si baja por la colina energética, ocurre. Exacto. Pero esto plantea una pregunta importante. La termodinámica te dice si una reacción puede ocurrir, pero no te dice nada sobre qué tan rápido va a ocurrir. Esa es la trampa. Por ejemplo, el hierro se oxida de forma espontánea, según la termodinámica, pero si dejas un clavo al aire, tarda años en oxidarse por completo. Y una célula no puede esperar años para digerir un azúcar. ¡Claro que no! Y ahí es donde retomamos el poder enzimático. Hay un dato en el texto que me dejó asombrado. Las enzimas pueden acelerar las reacciones lentas hasta 10 a la 20 veces. Es un número incomprensiblemente grande. Es el equivalente bioquímico de un superpoder. Hacen posible que la vida exista en el tiempo en que la experimentamos. Totalmente. Y cuando miras toda esta maquinaria, las enzimas, la energía, los membranas, tienes que ponerte un lente evolutivo. Teodosius Dobzhansky decía algo brillante: nada en biología tiene sentido salvo a la luz de la evolución. Una cita obligada. Es que todas las células, todas, provienen de un ancestro común de hace más de 3.000 millones de años. Y eso se nota cuando comparas a las procariotas con las eucariotas. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli, o E. coli, es una procariota típica, pequeña, sin un núcleo definido, con su ADN ahí compactado en una zona llamada nucleoide. Nadando por ahí con sus flagelos parecidos a látigos. Sí, y a pesar de ser tan pequeñita y de tener solo unos 1000 genes, hace exactamente las mismas reacciones bioquímicas fundamentales que hacemos los humanos. Es la eficiencia pura. Pero luego, el linaje eucariótico, nuestras células, tomó otro camino. Su volumen es unas 1000 veces mayor. Son mansiones comparadas con la cabaña de E. coli. Exacto. Y al ser tan grandes, necesitan un andamio interno de proteínas, el citoesqueleto, y un núcleo real, y una red compleja de organelos, como el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático, para organizar el espacio. Y para mantener esa enorme mansión funcionando, necesitaron mucha energía. Lo que nos lleva a uno de los detalles evolutivos que más me maravillan de las fuentes: el secuestro mitocondrial. Ah, la teoría endosimbiótica. Es espectacular. Para nuestra audiencia, imaginen esto. Las mitocondrias, que son nuestras fábricas de energía ATP, y los cloroplastos en las plantas, que hacen la fotosíntesis, derivan de bacterias primitivas. Bacterias de vida libre que fueron asimiladas o devoradas sin ser digeridas por células eucarióticas primitivas hace más de 1000 millones de años. Hicieron una asociación corporativa a nivel celular. Y las pruebas están ahí. Mantienen sus propios genomas y sus propios ribosomas. Viven ahí adentro como si fueran pequeños huéspedes evolutivos. Funcionalmente somos quimeras, pero para visualizar todo este caos organizado a escala atómica,
Tenemos que cambiar nuestra percepción. Sí, dejar atrás el dibujo del libro de texto. Exacto. Hay unas ilustraciones científicas de David S. Goodsell que son una locura. Si ampliamos una célula de E. coli 1.000.000 de veces, no veríamos una alberca tranquila con cositas flotando. Veríamos un frenesí absoluto. Los números del texto son asombrosos. Las moléculas están en movimiento térmico incesante. El agua puede cruzar toda la célula bacteriana en 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Y una enzima y su molécula específica chocan 1.000.000 de veces por segundo. Es un bombardeo cinético violento. Y esto enfatiza un cambio de paradigma crucial que menciona el material. Antes se pensaba que el citosol, el líquido de adentro de la célula, era una sopa caótica, una mezcla aleatoria. Pero ahora sabemos que está altamente organizado. No es un líquido diluido. Está lleno de máquinas de proteínas complejas, gigantescas. Los metabolones. Exacto. Donde los compuestos químicos pasan directamente de una enzima a la siguiente enzima en la línea de ensamblaje. No se sueltan a flotar a la deriva, se canalizan a través de túneles internos. Increíble. Es como una fábrica automotriz trabajando a la velocidad de la luz. Y en un espacio minúsculo. Bueno, hagamos una recapitulación rápida para nuestra audiencia de todo este valor que hemos desempacado. Hemos viajado desde 1828 con Bulger, marcando el fin del vitalismo. Vimos cómo un puñado de elementos forman las macromoléculas esenciales. Pasamos por el increíble poder acelerador de las enzimas y la magia evolutiva de las células eucarióticas asimilando bacterias. Y terminamos viendo este frenesí altamente organizado del interior celular que está lejísimos de ser una sopa aburrida. Realmente agradecemos a quienes sintonizan esta inmersión profunda por mantener esa curiosidad constante con nosotros. Y quiero cerrar con una reflexión que me surge directamente de este material. Piénsenlo así. Si el citosol no es un líquido caótico, sino una arquitectura meticulosa de máquinas de proteínas, donde cada colisión está prácticamente coreografiada, ¿qué otras autopistas ocultas o mecanismos de organización milimétrica nos quedan todavía por descubrir dentro del líquido de nuestras propias células? Y más aún, ¿cómo este nuevo conocimiento podría redefinir por completo lo que entendemos hoy como los límites mecánicos y físicos de la vida misma? Tremenda pregunta. Queda abierta la invitación para que todos sigamos cuestionando y explorando. Nos vemos en la próxima.